El prólogo de Orid, 16 de enero. Primero, el apóstol San Pedro. Conmemoramos a San Pedro hoy debido a las cadenas con las cuales Herodes, un hombre sin escrúpulos, lo encadenó y que a la aparición del ángel en la cárcel cayeron de sus manos. Abre comillas. De repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Cierra comillas. Hechos 12:7. Esas cadenas las guardaban los cristianos tanto en memoria del gran apóstol como por su poder de curación, ya que muchos enfermos sanaban al tocarlas, como también al tocar el pañuelo del apóstol Pablo. Abre comillas. Incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Cierra comillas. Hechos 19:12. El patriarca de Jerusalén, San Juvenal, entregó estas cadenas a la emperatriz Eudocia, la exiliada esposa del emperador Teodosio el Joven. Ella las dividió en dos y envió una parte a la iglesia de los santos de los apóstoles en Constantinopla y otra parte a Roma, a su hija, la emperatriz Eudocia, esposa de Valentino. Esta Eudocia construyó la iglesia de San Pedro y las colocó allí junto con aquellas cadenas con las cuales el apóstol Pedro, antes de su muerte, fue encadenado por el emperador Nerón. Segundo, los santos mártires Speusipo, Eleusipo, Meleusipo y su abuela Leonila. Estos tres trillizos hermanos padecieron por Cristo en tiempos del emperador Marco Aurelio en Francia, del 161 al 180 después de Cristo. Al inicio solo Leonila era cristiana, mientras que sus nietos eran paganos. Después de muchos consejos por parte de la piadosa Leonila y del sacerdote local, esos tres hermanos fueron bautizados. Desde entonces, con todo su ardor juvenil, comenzaron a vivir devotamente su fe, y con ese celo destruyeron todos los ídolos de toda la vecindad. Acusados y llevados ante la corte, ellos admitieron los hechos y confesaron públicamente su fe en Cristo. El juez los encarceló y mandó llamar a su abuela Leonila para que fuera a la cárcel y aconsejara a sus nietos a negar a Cristo y a adorar a los ídolos. Leonila fue allí sin decir nada, pero en vez de aconsejarles que negaran la fe verdadera, los animaba para que no vacilaran, sino que soportaran todos los tormentos hasta el final, y así morir por Cristo. Cuando el juez los interrogó otra vez y se dio cuenta de su firmeza en la fe, los condenó a morir. Al inicio los colgaron en un árbol donde pendían como las cuerdas de una guzla. Luego fueron azotados y finalmente quemados. Una mujer jubila, apasionada por la valentía de estos mártires, exclamó, «Yo soy cristiana también». Inmediatamente la detuvieron y la decapitaron junto con la anciana Leonila. Tercero, el venerable mártir San Damasquino de Gabrovo. Vivió en el monasterio de Hilandar, en Monte Athos, donde llegó a ser el abad. Cuando pidió a algunos turcos que pagaran la deuda que debían al monasterio, estos indujeron a una mujer musulmana para que entrara a donde vivía Damasquino. Entonces estos turcos vinieron y al encontrarlo con esa mujer, lo llevaron ante el Cadi, el juez musulmán, quien le propuso morir ahogado o convertirse al Islam. A esto Damasquino respondió, sería una locura si yo comprara la muerte eterna para ganar esta vida temporal. Lo ahorcaron en el año 1771 en Svistovo. Así Damasquino sacrificó su cuerpo para salvar su alma. Sus asesinos fueron inmediatamente castigados por Dios. Mientras navegaban en el río Danubio, una tormenta los sorprendió, dio vuelta al barco y se ahogaron. Cuarto, el venerable San Rómil. Nació en Vidín. Fue discípulo de San Gregorio el Sinaíta. Vivió una vida ascética en varios monasterios. Estuvo en Rabánica, Serbia, junto a Constantino Zamblak. Así, San Romil descansó en el Señor en el año 1375. Reflexión. Nada
quiebra tanto la soberbia humana como la habitual obediencia a los mayores. En la antigua Esparta, la obediencia estaba considerada como una virtud de gran valor. Se cuenta como un soldado espartano en una guerra, con la espada en la mano, llegó a alcanzar a un soldado enemigo para matarlo, cuando la trompeta sonó señalando el final de la guerra. Este bajó la espada y la puso en el estuche. Cuando alguien que vio lo acontecido le preguntó, ¿por qué no mataste al enemigo? Él respondió, es mejor obedecer al duque que matar al enemigo. La obediencia cristiana se distingue de aquella obediencia espartana, porque es voluntaria y tiene como meta la salvación del alma. Es decir, no busca preservar un reino terrenal, sino busca ganar el reino celestial. San Juan Colobos empezó su vida ascética con un anciano de Teba. Para enseñarle la obediencia al novicio, el anciano plantó un árbol seco en la tierra y ordenó al novicio que lo regara cada día. Durante 3 años, Juan había regado este árbol, seco sin quejarse, hasta que finalmente se puso verde y dio fruto. Ese fue el fruto de una obediencia sin murmuraciones. El Señor crucificado se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Contemplación. Contempla la paz del Señor Jesucristo. Primero, la paz que Él llevó en su alma, el único perfecto portador de la paz. Segundo, la paz que Él creó entre la gente, el único perfecto creador de la paz. Tercero, la paz que Él dio a sus discípulos, el único perfecto dador de la paz. Sermón sobre cómo todos somos libres si solamente somos esclavos de Cristo. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Primera de Corintios 7:22. La gran noticia que el cristianismo anuncia cada día al mundo es que nada es apreciado de acuerdo a su apariencia externa, sino a su esencia. No evalúen las cosas por su color y su forma, sino por su significado. No evalúen al hombre por su posición y posesiones, sino por su corazón. El corazón, el que se une en el sentimiento, la mente y la voluntad. De acuerdo a esto, lo que el mundo considera siempre como nueva ciencia. No es un esclavo aquel que está esclavizado exteriormente. Tampoco es libre aquel que tiene la libertad externa física. Según el entendimiento mundano, esclavo es aquel que disfruta poco del mundo, mientras que libre es aquel que disfruta mucho del mundo. Pero según el entendimiento cristiano, esclavo es aquel que disfruta poco del vivo y dulce Cristo, mientras que libre es aquel que disfruta mucho del vivo y dulce Cristo. Además, según el entendimiento mundano, esclavo es aquel que cumple menos su voluntad propia y más la voluntad de los demás, mientras que libre es aquel que cumple más su voluntad propia y menos la voluntad de los demás. Sin embargo, según el entendimiento cristiano, esclavo es aquel que cumple más su propia voluntad y menos la voluntad de Dios, mientras libre es aquel que cumple más la voluntad de Dios y menos la propia. Ser esclavo de Cristo es la única digna y verdadera libertad para el hombre, mientras que ser esclavo del mundo y de sí mismo, del pecado y del vicio, es la única esclavitud mortal. Acerca de los emperadores en sus tronos uno pensaría, ¿acaso hay gente más libre en la tierra que estos? Sin embargo, muchos de ellos eran los más bajos e indignos esclavos de la tierra. Acerca de los cristianos encadenados en la cárcel, uno pensaría, ¿acaso hay más miserables esclavos que ellos en la tierra? Sin embargo, los mártires cristianos, aún en la cárcel, se sentían libres y llenos de alegría espiritual. Cantaban salmos y elevaban su oración y acción de gracias a Dios. La libertad ligada a la tristeza y el dolor no es libertad, sino esclavitud. Solamente la libertad en Cristo está acompañada con alegría indecible, y la alegría constante es la señal de la verdadera libertad. Oh Señor Jesús, el único manso soberano, que nos otorgas mayor libertad en cuanto más nos atas a ti mismo, haznos dignos de ser tus esclavos, para que cesemos de ser esclavos de los despiadados y crueles amos de este mundo.
A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.